Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria. Hoy nos reunimos como parte de tu pueblo y venimos delante de tu presencia en total adoración, con un corazón rendido a ti. Te adoramos porque tú lo mereces. Tú mereces toda alabanza, tú mereces toda adoración. Tú mereces, Señor, ser reconocido por lo que tú eres. Solamente tú eres digno. Señor, en esta noche te pedimos que al leer tu palabra, al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros corazones y nos ayude a entender lo que vamos a estudiar de tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser de exhortación para tu pueblo, para que cada día nos cambie, cada día nos transforme. Señor, que cada día podamos ser hechos a la imagen tuya. Señor, y también oramos para que tu misma palabra en esta noche, aquellos que están perdidos, tu palabra les pueda mostrar, les pueda convencer la necesidad que tienen de ti, de un Dios salvador, de un Dios perdonador de pecados. Señor, y que hoy puedan salir de este lugar con vida eterna, seguros de que han sido perdonados por ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si trabajo su Biblia, quiero que vaya conmigo allá al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8 una vez más. No creo que nadie tenga problema para encontrar Apocalipsis, pero si ese es el caso, está al final de la Biblia. La cierra y entonces empieza de atrás para adelante y él lo va a encontrar. Vamos a leer la palabra del Señor de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo, de Dios, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el fin del tiempo se acerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada iniciamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y como todos los libros que empezamos a estudiar de una forma expositiva, no tanto versículo por versículo y no tratando de sacar la enseñanza de la sección que se está estudiando, siempre hacemos una introducción del libro de Apocalipsis. Pues la introducción va a ser un poco larga. Los planes que tengo es por lo menos la semana pasada, esta semana y la próxima semana. Pero creo que nos van a ser de mucha bendición a la hora de poder interpretar o estudiar este libro.
La semana pasada mencionamos dos cosas y lo primero que hablamos fue el género del libro. Dijimos que este libro está constituido o encontramos tres géneros literarios. Encontramos ese género de revelación o apocalíptico. Encontramos que es también una carta, una epístola, está dirigida a las 7 iglesias y también vimos que era una profecía. Cuando hablamos de su propósito, quiero aclararlo, el propósito no es identificar cuándo son los últimos tiempos, quién es el anticristo, qué significa tal guerra o tal y tal cosa, no es en el propósito de Apocalipsis. Lo estudiamos la semana pasada. El propósito de Apocalipsis era proveer consuelo a la iglesia en medio de un mundo malo. Ese era el propósito. El tema central del libro, dijimos que era exponer al Señor Jesucristo, su gloria, su grandeza, por sobre todas las cosas. De hecho, hemos puesto el nombre de la serie, pues, Apocalipsis, el Cordero vencerá, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea. Entonces, el propósito de Apocalipsis, se lo voy a decir una vez más, y lo voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda ver, es fortalecer los corazones titubeantes de los creyentes, revelándoles que quien está sentado en el trono es el Señor Jesucristo, no el dragón, y que es el Señor Jesucristo quien está controlando toda la historia de la humanidad para que se cumplan sus propósitos y sobre todo para manifestar su gloria cuando derrote finalmente a todos sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Ese es el propósito. Cuando estudiamos Apocalipsis, tratando de ver ese propósito, aunque hay ciertas dificultades, va a ser mucho más fácil entenderlo. A veces la gente no lo entiende porque quiere encontrar en Apocalipsis otras cosas. Entonces, el Apocalipsis es un libro que es muy relevante para nosotros en el día de hoy. Y añada algo que no dije la semana pasada, que me parece muy pertinente, sobre un pastor del siglo XIX que habló de la importancia del libro de Apocalipsis y él dio 3 razones por las cuales consideraba que era importante. Y en el primer lugar, porque contiene las palabras de Cristo dirigidas a su pueblo, para instruirlo, para amonestarlo y para estimularlo. Por eso es importante el libro de Apocalipsis. Lo segundo que él dice es porque trata exclusivamente de la persona de Cristo y de la obra que él está llevando a cabo en el mundo hoy y que al final pues traerá su reino a la consumación. Y la tercera razón por la que él dice que es importante, porque el futuro glorioso que le espera a la iglesia. Lo segundo que miramos la semana pasada fue el autor. Dijimos que el autor pues fue el apóstol Juan, ¿no? Él mismo se identificó, por ejemplo, el versículo 4 que acabamos de leer, él mismo se identificó, aunque nomás dice Juan, los padres de la iglesia o los primeros cristianos después de que murieron los apóstoles, pues certificaron, ¿no?, de que el apóstol Juan era el que había escrito esta epístola. Y también encontramos alguna evidencia que estudiamos la semana pasada dentro del mismo libro para hacer referencia a que era el apóstol Juan el que había escrito. Pero al final también llegamos a la conclusión, como dice el comentarista William Henryson, que el libro, a pesar de que fue el hombre el que lo escribió, nació ¿en dónde? En el corazón de Dios, fue inspirado por Dios, fue dado por Dios al hombre. Hoy vamos a mirar o a empezar a mirar, porque la gente siempre dice, uy, es que Apocalipsis es muy duro. Bueno, ¿por qué? O lo que miremos es la dificultad del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es tan difícil entender el libro de Apocalipsis? Vamos a partir de ahí. ¿Por qué es tan difícil entender el libro de Apocalipsis? Y una de las razones que mencionamos es porque es por su género literario. Nosotros estamos acostumbrados a leer narrativas, estamos acostumbrados a leer revistas informativas. En el tiempo pasado, cuando yo estaba más joven, los periódicos, algunos leyeron o leímos ciencia ficción, otros leímos algunas novelas, poesía,
esos son los géneros literarios en los cuales nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros el género apocalíptico es un poco difícil de entender porque no estamos acostumbrados a ese tipo de género. Hay un comentarista que dijo lo siguiente: el Espíritu Santo simplemente adoptó el género apocalíptico, pues era el vehículo literario más popular de la época cuando fue escrito. El Espíritu Santo usó algo que era común en la literatura del tiempo en que fue escrito, para dárselo a la iglesia, para esas 7 iglesias. Es extraño para nosotros, no porque sea único o raro, ni porque no sea humano, sino porque las modas en literatura han cambiado tanto en el curso de 18 siglos de tiempo, que lo que era natural, lúcido, es decir, claro, como una forma de expresión, entonces se ha convertido en algo casi incomprensible. Pero el Espíritu Santo, como vamos a ver, no usó algo raro, usó algo que era común para la gente de ese entonces. Se nos dificulta entenderlo por la gran cantidad de simbolismos que hay en el libro. Entonces fue escrito de esta manera porque era muy popular en esa época. Ya para nosotros, pues, por eso lo vemos y por eso se nos dificulta a la hora de entenderlo. En ese libro encontramos muchos simbolismos para la audiencia de el apóstol Juan. Estos simbolismos eran familiares para ellos. Para nosotros, pues, son un poco diferentes. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos que se habla, por ejemplo, de muchos, bueno, iba a mencionar esto, pero no lo menciono. Vamos a hablar, por ejemplo, tenemos bastante en cuanto a animales, ¿no? Se nos habla de que tenemos un dragón, se nos habla de una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, caballos. En Apocalipsis 6 leemos caballos de color blanco, amarillo, rojos, negros. En el capítulo 9 vemos langostas. También encontramos números, y en este caso el número 7. Por ejemplo, en el capítulo 1 que acabamos de leer, el versículo 4, el 7 aparece en 2 ocasiones. En el versículo 11 aparece una ocasión. En el versículo 12 y en el versículo 16 vuelve a aparecer otra vez. Y en el versículo 20 aparece 6 veces. Leamos el versículo 20, por ejemplo, del capítulo 1. ¿Lo tiene? Dice: el misterio de las 7 estrellas que han visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando usted empieza a leer Apocalipsis, usted va a encontrar que hay 7 iglesias, se menciona 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 coronas, 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes, 7,000 muertos por el terremoto y 7 bienaventuranzas. Te encuentras 7 por todo lado. Y entonces lo que explican los estudiosos, ¿no?, es que el número 7 simboliza totalidad o perfección, o sea, algo que está completo. Y el número 6 lo equiparan a algo que es, digamos, incompleto. Cuando, por ejemplo, usted va a Levíticos, busque Levíticos, se nos dice algo interesante allí, que sería bueno mirarlo, ¿no? Levíticos, capítulo 4, versículo 6, en referencia a los sacrificios. Levíticos capítulo 4, versículo 6. Ahora, no vamos a empezar a tratar de darles más significado a los números de lo que, digamos, pueden referirse, pero miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Levíticos. Y mojará el sacerdote con su dedo en la sangre y rociará aquella sangre
¿Cuántas veces? 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Versículo 17 del mismo capítulo. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y uno pregunta, ¿y por qué 7 veces? ¿Por qué no 6? ¿O por qué simplemente una sola vez? No sé, podríamos decir que está haciendo referencia a que el sacrificio que estaba haciendo pues había sido ¿qué? Completado, o que se había hecho de la manera como Dios lo había estipulado. Si nos ponemos a pensar por qué 7 y no 6, pues podría uno de pronto salirnos del propósito por el cual estamos, digamos, haciendo el estudio. Otro ejemplo que notamos es, por ejemplo, cuando menciona las siete iglesias en Asia Menor. Sabemos, ¿no?, cuando miramos los mapas, que en la época en que fue escrito este libro, no solamente habían 7 iglesias en Asia, habían más, ¿no? Estaba la iglesia de Colosa, estaba la iglesia de Hierápolis. Sin embargo, el Señor dijo, escríbele a las 7. Y estas 7 iglesias simplemente representan a toda la iglesia de Jesucristo de todas las épocas, ¿no? Y, por ejemplo, y no es que vaya únicamente, exclusivamente a ella, sino que simboliza lo que iba a aplicar a toda la iglesia en general. Si usted va, por ejemplo, a Apocalipsis 2:23, hablando del mensaje que se le está dando a la iglesia de Tiatira, 2:23, miren lo que dice, allí se lee lo siguiente. Igual es de la segunda parte, ¿no? Más adelantico, dice, bueno, y a sus hijos heriré de muerte, y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, aquí vemos, ¿no?, de que el mensaje va más allá de ese lugar y de la ubicación, no era únicamente para esas 7 iglesias, sino que puede ser aplicado a todos. Dice un autor en referencia a esto, el libro va dirigido a 7 iglesias, es decir, a toda la iglesia universal. Las iglesias a quienes va dirigido son pues primordialmente las 7 iglesias de Asia, pero el alcance y el propósito del autor va más allá a todas las iglesias. Encontramos también que el libro habla, por ejemplo, de los 7 espíritus de Dios. Pero todos sabemos que pues la Biblia habla de Dios como ¿qué? Como Trinidad. No es que haya 7 espíritus de Dios, sino que está haciendo referencia al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es ¿qué? Dios, ¿no? Ahí está apuntando a que el Espíritu Santo es Dios. No es que vamos a encontrar ahora que Dios tiene 7 espíritus y nadie va a empezar a confundirse, no. Es una referencia, ¿no?, a hablar de que el Espíritu Santo pues es Dios, tiene la misma esencia que Dios. ¿Qué más podemos decir? Entonces la primera dificultad que encontramos es pues su simbolismo, ¿no? Todos los simbolismos que vamos a encontrar. Una segunda dificultad que encontramos en el libro es que trae o usa mucho el Antiguo Testamento. Según los que contaron los versículos, aunque hoy es muy fácil simplemente sumar los versículos de cada capítulo, en sus 404 versículos que contiene referencias al Antiguo Testamento. O sea, algunos estudiosos han contado hasta 500 alusiones o referencias al Antiguo Testamento. O sea, Juan en esta carta nos permite recordar lo que se dijo en el libro de Josué, en el Pentateuco, en Proverbios, en Cantar de los Cantares, en Job, en Salmos, en los libros de los profetas, en Daniel, Ezequiel, Zacarías y también un poco de Isaías. O sea, hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Entonces, nos dificulta porque ya sea consciente o inconscientemente, la iglesia del Señor el día de hoy casi no le prestamos atención ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Por eso se nos dificulta, porque rara vez nos damos vueltas por allá por el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
El árbol de la vida que aparece en Génesis 2 aparece al final nuevamente o hace referencia en él en Apocalipsis. La serpiente antigua que engañó a Eva nuevamente entra en guerra, ¿no? Cuando encontramos el capítulo 12 en Apocalipsis. La bestia que aparece en Daniel capítulo 7 se compara o llega a ser esa bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Cuando leemos los mensajes a la iglesia encontramos esta mención a esta mujer llamada Jezabel. Y yo no creo que es que en esa iglesia hubiera alguien que se llamara Jezabel, sino que lo que está haciendo referencia es que quizás a la actitud o al comportamiento para que esa iglesia entendiera lo que esta mujer había hecho en el Antiguo Testamento, que estaba haciendo práctica ahora dentro de ¿qué? De la iglesia. En Éxodo 19, versículo 6, vemos que a Israel se le dio el título de reino de sacerdotes. Y lo interesante es que cuando usted y yo vamos ya lo leímos, Apocalipsis 1, versículo 6, a la iglesia, ahí nos dice lo mismo, que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Cuando usted va a Zacarías capítulo 12, versículo 10, el profeta, esto lo mencionamos la semana pasada, habla del lamento del parte del pueblo de Israel al que habían traspasado, ¿no? Eso apunta ¿a quién? A Cristo. Pero cuando vamos a Apocalipsis 1, versículo 7, que ya lo leímos también el día de hoy, y se nos dice allí, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Es decir, no solo Israel, sino ahora todos los linajes de la tierra. O sea, me imagino que todos los que estamos en Cristo, porque a los del mundo les va a dar que igual o lo mismo. Las plagas que vemos en Egipto, que en ese momento fueron únicamente para Egipto, Juan las aplica de una forma universal en el capítulo 8 y en el capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir? O vamos a mirar estos dos aquí. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, donde habla, vamos a mirar lo que dice Daniel ahí. Daniel capítulo 12, versículo 4. Mientras usted lo busca en los posteriores días del libro de Daniel, el capítulo 2 se convirtió en Apocalipsis pronto, ¿no? Que ya iba a pasar. O sea, lo que el profeta Daniel estaba diciendo, que quizás se veía que pronto iba a suceder, Juan nos dice, ya está sucediendo. A mí lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Escuchen lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se amontonará. Pero a Juan, en Apocalipsis 22, 10, mire lo que le dice. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces lo que fue profetizado por Daniel, ahora, dice Juan, está ocurriendo. No lo selles más. Déjalo abierto para que todos sepan lo que va a suceder. Entonces, Dios no dejó a Juan sin ninguna manera de entender el libro de Apocalipsis. Dios lo guió al Antiguo Testamento y tomó esas alusiones o referencias para poder entender lo que estaba diciendo. Por eso una gran mayoría de comentaristas sugirieron lo siguiente, o llegan a la siguiente conclusión. Por mucho, la clave más importante para entender la visión de Juan es entender el Antiguo Testamento. Sin ver primero el Antiguo Testamento y saber lo que significa en los tiempos de Juan y luego movernos de allí hasta el presente, no entenderemos apropiadamente lo que tiene que decir acerca del pasado, presente y futuro. Entonces es importante. Vamos a tener que hacer muchas referencias a ver qué era lo que se decía en el Antiguo Testamento. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo vamos a interpretar el libro
de Apocalipsis. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar el libro de Apocalipsis? Hay un comentarista del Nuevo Testamento que dijo lo siguiente: a nosotros se nos dificulta entender el libro de Apocalipsis porque nos han enseñado a entenderlo y leerlo como si fuera un horóscopo. ¿A qué se refiere él cuando dice que lo leemos como si fuera un horóscopo? Bueno, que tratamos de encontrar las piezas del rompecabezas del futuro. O sea, a ver, ¿dónde empata esto y dónde empata esto? Usted, cuando pasa una catástrofe, yo creo que todos nos dimos cuenta cuando pasó el COVID, la gente trataba de una u otra manera ver cómo empataban el COVID dentro del Apocalipsis. Entonces, por eso se nos dificulta, porque todo lo que pasa lo queremos meter ahí. La Biblia dice claramente en Mateo 24 que habrán rumores de guerra, habrán pestes, habrán terremotos, habrá una cantidad de cosas, pero ¿qué dice? Todavía no es el fin. Simplemente es ¿qué? Principios. ¿No? Cuando vino la peste negra, ¿no? Hace unos años, creo que fue en los tiempos de Lutero, según los escritos que se han encontrado de él, ¿no? Ya creían que era el fin del mundo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Y aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos ese problema. Buscamos el anticristo. O sea, vamos a leer la Biblia a ver quién es el anticristo. Yo escuché a leer hasta que el anticristo era Obama. O sea, quieren buscar al anticristo por todo lado. O sea, vamos al periódico a leer la Biblia con el periódico debajo del brazo. Bueno, en este caso serían las redes sociales debajo del brazo, porque ya ahora ya periódico muy poco, ¿no? Es más las redes sociales. Tratando de encontrar dónde encajamos todos los eventos. Por eso es que, como lo decía la semana pasada, vemos helicópteros donde Juan vio langostas. Vemos microchips colocados debajo de la piel de la gente donde Juan simplemente vio marcas. ¿Sí se acuerda? Bueno, esto es más hace poquito para nosotros, ¿no? ¿Cuánta gente decía, no, lo que pasa es que en la vacuna están metiendo un chip? Ahí a usted le están metiendo un chip en la cosa cuando lo vacunen. No se vacune porque le van a meter un chip. Y Apocalipsis dice, Apocalipsis habla de marcas y nosotros vemos chips. Vemos tanques de guerra donde Juan simplemente vio caballos. Vemos, la gente anda buscando nombres específicos para tratar de sumar las letras para ver si da 666. ¿No? ¿Usted vio la marca esa del Monster? Esa marca del Monster, no, mire, le voy a contar algo. Cuando yo tenía unos 15, 16 años, cuando empezaron a salir los códigos esos de barras, todo el mundo empezaba a sumar, no, es que ese código, eso significa el 666. No, ahora lo que significa 666 es la cosa esa del Monster, ¿no? El símbolo de los Monsters, ¿no? Yo tenía una ahí que me regalaron en nevera y pastor, que me tengo que poner algo ahí encima pues de Arbon para que la gente se tranquilizara. Bueno, unos estaban tranquilos y los de Alabama estaban medio nerviosos. Porque entonces tratamos de andar buscando cosas que no son. Y mucha culpa la tenemos nosotros porque luego empezamos a ver películas que a veces dicen que son cristianas, que presentan cosas que son medias extrañas y a veces le creemos más a las películas que a lo que dice la Escritura. O sea, y aquí tengo que decir algo que dijo un comentarista y me parece muy atinado lo que él dice. Y no porque yo sea alguien para evaluar lo que le está diciendo, sino que lo que está diciendo está muy en la línea de lo que estamos estudiando. Miren lo que él dice. Juan está escribiendo una carta pastoral para referirse al problema inmediato de sus lectores. Esto es lo que estas iglesias estaban enfrentando y no un rompecabezas para lectores más tardíos. Tenemos que recordar, hermano, que la Biblia es viva y eficaz. Es decir, que tiene el mismo efecto hoy y lo va a tener el mismo efecto aquí a 200 años. Ya creo que usted y yo ya no estaremos aquí, pero nuestros ya no sé qué cosas serán, estarán vigentes, va a tener el mismo efecto. Pero tenemos que leer Apocalipsis entendiendo de que esta carta fue escrita a un grupo de creyentes que en ese momento necesitaban ser confortados, animados en un momento difícil que estaban viviendo. Y que se aplica a nosotros, claro que sí. Pero no podemos pensar que lo escribieron a ellos ahí pensando en nosotros, ahí y ellos que no. Algo de lo que escribió Juan
era necesario para ellos en ese momento. Entonces, ¿qué vamos a brincar por aquí? Vamos a brincar unas cositas por aquí. Bueno, vamos a mirar esto aquí. Ya aquí no tengo versículos. Vamos a, digamos, quiero mencionarle 5 cosas que vamos a tener en cuenta. Yo creo que le dije a los hermanos que eran 4, pero creo que son 5. A la hora de interpretar el libro de Apocalipsis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis es que las profecías en Apocalipsis deben ser explicadas de acuerdo con la manera en que las profecías ya han sido cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo tiene ahí por... Oh, claro, ahí está, eso sí. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos cometer el error que cometieron los judíos con las profecías con respecto a la simiente de Abraham. Ellos creían que esa simiente de Abraham literalmente era un pueblo físico. Nosotros hoy entendemos por la escritura y por la revelación que se fue dando en la escritura de que esa simiente estaba apuntando a un Israel espiritual, ¿no? Por eso dice que todos los que creemos, pues hemos sido hechos hijos de Abraham por la fe. Estaba apuntando entonces que el verdadero Israel no era algo físico, sino era algo ¿qué? Espiritual. Todos aquellos que íbamos a creer somos de esa simiente de Abraham, y en la iglesia o en los que hemos creído se van a cumplir esas promesas. Segundo, debemos entender que el propósito de las profecías no es predecir eventos futuros, sino mantener viva la fe de los creyentes. Entonces no tratemos de estudiar Apocalipsis tratando de ponerle cronología o orden a los eventos en qué es lo que va a pasar al final. No, recuerde que es para avivar al creyente. Cuando el creyente está pasando por tribulación, cuando el creyente está pasando por situaciones difíciles, el creyente humanamente, cuando se está debilitando, comienza a pensar en la esperanza futura, en lo que lo espera el creyente. Y eso nos fortalece, anima nuestra fe, nos lleva a mirar los ejemplos de la escritura, ¿no? Hebreos 11, por ejemplo, esos grandes hombres y mujeres de fe que nos sirven de motivación para decir, yo puedo aguantar también. Porque el mismo Dios o espíritu que operó en la vida de esos creyentes es el mismo espíritu que opera en nosotros. Eso nos fortalece para que nuestra fe se mantenga viva o avivada en medio de las dificultades. Tercera cosa que debemos tener en cuenta: los símbolos no deben entenderse aparte del sentido en el que fueron dados. Los símbolos no deben entenderse aparte del sentido en el que fueron dados, ¿no? Tratar de a veces de dar explicaciones a veces raras, ¿no? Explicaciones rebuscadas, muchas veces lo que nos lleva es a buscar complicación. Y si hay algo que no entendemos, algún símbolo que no entendemos en el Apocalipsis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir a dónde? Al Antiguo Testamento. Allí vamos a encontrar, tenemos que ir, si no es muy claro lo que está diciendo aquí, bueno, vamos al Antiguo Testamento a ver dónde está la referencia para poder tratar de entender. Entonces, lo dije hace un rato, nosotros tenemos que darle un poco más de valor al Antiguo Testamento. Cuarto, las porciones doctrinales de la Escritura deben controlar la interpretación de las porciones proféticas. Especialmente las doctrinas del Nuevo Testamento deben guiar la interpretación de la profecía aún no cumplidas. Yo creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, la Escritura se interpreta a sí mismo. Y por eso muchas veces hay que leer qué dice. No, que es que el Señor me dijo y ta. A ver, bueno, pues vamos a mirar si lo que el Señor le dijo está de acuerdo con lo que dice la palabra. Si no está de acuerdo con la palabra, Dios no le ha dicho nada. Es su engañoso corazón. O sea, entonces tenemos que interpretar a la luz de las doctrinas que nos ha dado la palabra, ¿no? A veces, quinto lugar, debemos diferenciar entre lo que debe ser entendido literalmente
y lo que debe ser serlo espiritualmente y ser consecuentes en cómo es, y ser consecuentes con esa interpretación. O sea, ahí tenemos que ser cuidadosos, qué es literal y qué es simbólico. Chance para que anote. Ahora, yo sé que se le hace un poquitico largo de pronto medio, pero es necesario para tener claro. Lo más seguro que luego se le va a olvidar, pero bueno, pero yo cumplo la responsabilidad para la hora que entremos a estudiarlo. Hay 4 formas a lo largo de la historia que la iglesia ha tratado de interpretar el libro de Apocalipsis. 4 formas a lo largo de la historia. Las voy a mencionar rápidamente. Honestamente, traté de poder resumirlas o ponerlas en la forma más fácil de que pudiéramos entenderlas y captar la idea para que usted esté conmigo y las pueda, digamos, al menos recordar esa primera parte. Y la primera de ellas es la manera preterista. Esa es la primera interpretación que se ha dado y usted va a encontrar la definición de cada uno de ellos ahí. La postura preterista lo que es que dice que habla de algo que ya sucedió en el pasado. O sea, la forma de que algunos lo interpretan es que esto ya sucedió en el pasado. Ellos dicen que todo lo que dice Apocalipsis ya automáticamente se cumplió. Porque ahí dice en el pasaje, Juan dice las cosas que han de suceder pronto. Entonces ellos dicen que eso ya se cumplió, básicamente. Que todo eso ya, todo lo que usted lee en Apocalipsis ya se cumplió. El problema con esa interpretación del libro de Apocalipsis, de esa manera preterista o del pasado, es que si todo se cumplió en el primer siglo, la pregunta sería, ¿qué relevancia entonces tiene el libro de Apocalipsis para las siguientes generaciones si ya se cumplió? ¿Qué relevancia tiene para nosotros? Entonces la preterista lo presenta de esa manera. La segunda forma en que se han interpretado el libro de Apocalipsis es de la manera histórica. Esta interpretación ve el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es decir, que el libro de Apocalipsis presenta diferentes épocas de la historia. Es por eso de que muchos han podido identificar, cierto, que el anticristo aquí, han visto al Papa como anticristo, han visto a Mussolini como anticristo, han visto a Hitler como anticristo, Saddam Hussein como anticristo, a Obama también lo han visto como anticristo, no sé todavía si a Biden lo han visto como anticristo, pero bueno. A Chávez, entonces a todos andan buscando un anticristo. Ellos pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, esta interpretación histórica, la invasión del Islam, de los musulmanes, cuando hablan de las langostas, dicen, no, ahí está, mire, esa es la invasión. Ahí lo dice la Biblia. Ellos pueden identificar la época de la Edad Media, la época de la Reforma, porque la Revolución Francesa. Por ejemplo, creo que un predicador que usted me ha escuchado a mí hablar mucho de él o mencionarlo en algunas predicaciones, Jonathan Edwards, en el siglo XVIII, él mismo decía, bueno, nosotros yo me veo entre la sexta y la séptima copa. O sea, que el tiempo de él, donde él estaba viviendo, el siglo XVIII, era más o menos donde estaba pasando la sexta y la séptima copa. Entonces, el problema de los historiacistas o de esta postura, que si lo interpretamos de esa manera, cada uno de nosotros tendríamos que ir interpretando o acomodando el libro de acuerdo a lo que nosotros estamos, no lo que estamos viviendo y pasando. La tercera manera de interpretar el libro de Apocalipsis es de una manera futurista, o sea, pensando en el futuro. Quizás este método es el más popular hoy en nuestros días, la manera futurista, porque el argumento que ellos tienen es que a partir del capítulo 4,
el libro de Apocalipsis tiene que ver exclusivamente con los eventos que se van a dar en el futuro, inmediatamente antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, muchas iglesias solo predican hasta el capítulo 3 y de ahí para allá pues no se predica, porque eso no tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver con lo que va a pasar más adelante. Y como la iglesia, ellos creen o enseñan, o esta postura enseña de que la iglesia va a ser arrebatada secretamente, entonces eso se va a aplicar únicamente a Israel o a todos los que se queden aquí en la tierra, porque Cristo, ya la iglesia se ha ido, entonces eso se va a aplicar únicamente a ellos. No creo que esta es la parte más... ¿cómo se dice? Más, la palabra la tenía por aquí, más popular en nuestros días. Alguien dijo, de los que interpretan de esta manera, dice que el gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es de la iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética. La iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Entonces, los que interpretan el libro de esa manera hacen que a partir del capítulo 4 en adelante no sea relevante para la iglesia del primer siglo, que fueron los primeros recipientes o receptores de este libro. La cuarta manera de interpretar Apocalipsis es la manera idealista. En esta posición se interpreta el libro simbólicamente y se interpreta con una serie de principios que contrastan la victoria de Cristo y su iglesia con la derrota de Satanás y sus secuaces. Una vez más, se interpreta el libro simbólicamente y se interpreta como una serie de principios que contrastan la victoria de Cristo y su iglesia con la derrota de Satanás y sus secuaces. Entonces, esta forma de interpretar Apocalipsis no se enfoca únicamente en los primeros días o los primeros años del cristianismo, ni tampoco se enfoca en los últimos años de la historia. El libro pertenece al pueblo de Dios de todas las épocas, dice esta postura, o esta interpretación. Desde los días de Juan hasta la consumación final, es decir, cuando Jesucristo venga por segunda vez. El libro no presenta un contenido cronológico que empieza en el siglo I y va avanzando hasta la segunda venida de Cristo. Ya ahorita voy a dar un ejemplo de ello. Más bien presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo, desde varios ángulos diferentes. Y esto lo vamos a ver la próxima semana cuando miremos el bosquejo del libro. Se lo voy a tratar de explicar de una forma un poco más clara. Entonces, el libro nos presenta el conflicto que hay entre Satanás y Cristo, entre la iglesia y el mundo, desde diferentes ángulos. Miren lo que dijo un comentarista en referencia a esto. Miren lo que dice: los sellos y las trompetas describen los juicios de Dios sobre los pecadores en todos los tiempos. La bestia se refiere a todos los imperios y gobernantes anticristos en la historia. Por lo tanto, el libro describe la victoria de Cristo y su pueblo a lo largo de la historia, ¿no? Una de las cosas que Jesucristo nos dijo es que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. El mundo, Satanás, ha tratado de destruir la iglesia a diestra y siniestra y no ha podido, ni podrá. Y al final nuestro Señor va a dar la victoria. Por ejemplo, la mayoría de los reformadores utilizaron esta interpretación para entender el libro de Apocalipsis. Y muchos de ellos llamaron no al Papa anticristo, sino el oficio
del papado como el anticristo. No el papa en sí el que estaba ahí, sino el oficio que él desempeñaba. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, el papa, según Roma, lo llaman el Santo Padre. Lo llaman el sumo pontífice. Lo llaman el sumo sacerdote. Y déjese esta, bueno, usted la conoce esta, ¿no? Lo llaman el vicario de Cristo. A ver, solo hay un solo Padre. ¿Y es quién? Dios, el Padre. Solo hay un sumo sacerdote de la iglesia. ¿Y ese es quién? Jesucristo. Y solo hay un vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Vicario es el representante. Es que el Papa es el representante en la tierra. No, un momento, pueblo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el representante de Cristo aquí en la tierra es ¿quién? El Espíritu Santo. La Biblia claramente dijo, yo no los dejaré solos. ¿Les dejaré a quién? El Consolador. Él los recordará todo lo que yo los he enseñado. Y Cristo nos dio sacerdote. Él es el que hizo el sacrificio perfecto por nosotros y ahora está a la diestra del Padre en lugar de autoridad y de poder intercediendo por nosotros. María no intercede por nadie. María es mi hermana en Cristo. Solo Cristo intercede por nosotros. Entonces lo veremos la próxima semana y usted lo va a ver un poco más con mayor claridad. Pero el libro de Apocalipsis ha sido escrito en forma de ciclo, o de ciclos, ¿no? O de círculo. Es decir, el libro nos repite de varias formas la experiencia del pueblo de Dios desde su primera venida hasta la segunda venida. Vamos a mirar un ejemplo, porque cuando usted lee Apocalipsis 11, vamos a leer Apocalipsis 11, capítulo 15. Perdón, versículo 15, capítulo 11, versículo 15. Aquí vemos la descripción de que parece que hemos llegado al clímax. Mira lo que dice el versículo 15. No estoy. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y a los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se asieron las naciones, y se airaron las naciones, perdón, y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruirá a los que destruyeron la tierra. O sea, cuando usted mira allí, usted para y dice, bueno, ha llegado el clímax, esto se acabó. Pero cuando usted va al capítulo 12 y lee, por ejemplo, el versículo 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos otro conflicto, pero bueno, no era pues que él ya había acabado aquí. Y aquí vemos otro conflicto. Entonces, la batalla del libro, o la forma en que está escrito el libro, ¿no? Es, y creo lo mencioné la semana pasada, está dividido en secciones, donde cada sección es contada de una manera diferente. Por eso a veces encontramos que, bueno, pues si aquí ya acabó, ¿cómo así que empieza otra vez la pelea aquí? Entonces, eso lo vamos a ir mirando a medida de que lo vamos a estudiar. Entonces, después de que uno mira estos 4 métodos, la pregunta es, bueno, pastor, y al menos aquí, cuando usted lo va a enseñar, ¿cuál de los 4 va a usar? ¿O por cuál de los 4 vamos a alinear? La verdad que no podría decirle yo en mi ignorancia cuál
es la forma correcta, pero lo que sí puedo decir es que los mejores intérpretes, lo que han hecho a lo largo de la historia, es que no se han aferrado a uno, sino que han tratado de buscar las fortalezas de cada uno de ellos para poder dar una mejor interpretación, aunque quizás, al menos en el estudio que nosotros vamos a tratar de dar un énfasis un poco más idealista, ¿no? Desde el sentido de que es el conflicto que hay en la tierra del enemigo con Dios, de la iglesia con el mundo, y cómo Jesucristo va a dar la victoria al final sobre nosotros y sobre el mundo. Es importante, mis hermanos, porque todos de una u otra manera venimos quizás con alguna especie de método de interpretación que ya hemos visto, ya sea por alguna película o que hemos escuchado a la hora de estudiar esto, y a veces casarnos con un método lo que nos empieza a traer es un poco de dificultad. Debemos ir a estudiar el libro de Apocalipsis con una mente y un corazón abierto. Y si el método que yo he usado, lo que yo he entendido, quizás no encaja correcto, debemos creerle más a lo que dice la Biblia. Yo lo dije una vez y cada día me sostengo más que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a la hora de interpretar la Escritura es que siempre vamos a la Biblia a tratar de buscar un versículo para sostener lo que yo creo. A mí me preguntan cada rato, pastor, ¿y dónde hay un versículo para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa? ¿Dónde hay un versículo para que el hombre pueda tener el pelo largo? ¿Dónde hay un versículo que diga que el hombre no tiene que ponerse aretes? ¿Dónde hay un versículo que diga que yo no puedo escuchar a la música del mundo? ¿Dónde hay un versículo que diga que yo no puedo bailar? Y empiezan a botar una cantidad de versículos. ¿Dónde hay un versículo? O sea, siempre estaba buscando lo que yo creo, a ver si encontrar en la Biblia lo que yo creo. Quiero encajarlo. No, es todo lo contrario. Tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia nos diga qué es lo que tengo que creer y cómo tengo que creerlo. O sea que tenemos que ponernos los lentes de humildad y la Escritura. Y si en algún momento algo tenemos que cambiar porque la Escritura nos muestra que es incorrecto, yo tengo que hacerlo. Así que el libro de Apocalipsis debemos acercarnos a él con precaución, con respeto, pero al mismo tiempo con hambre y sed de ver lo que el Señor tiene que decirnos para nosotros. Amén. Recuerde que cada uno de los libros de la Biblia nos fueron dados con un propósito. La Biblia no fue dada para confundirnos. La Biblia fue dada con un propósito, y aunque no todo es fácil de entender, porque a veces no es fácil de entender, recuerde que el apóstol Pedro, imagínense, el apóstol Pedro, de las cosas que escribía el apóstol Pablo, él dijo, muchas de ellas son difíciles de entender. El apóstol Pablo decía del apóstol Pedro. El apóstol Pedro decía al apóstol Pablo, hermano, pero una de las cosas por las cuales a veces nosotros no entendemos la Escritura es muy simple, y espero que eso no sirva no lo agarremos como una excusa, pero es una realidad. No la entendemos por causa de nuestro pecado. El pecado a veces nos ciega para poder entender. Nuestro engañoso corazón a veces nos ciega para poder entender. Yo se lo digo porque yo en muchas ocasiones he ido a la Escritura a decir, bueno, a ver, yo me han enseñado esto toda la vida, necesito encontrar un versículo para poder sostener eso. Y cuando empiezo a buscar el versículo para sostener eso, me encuentro de que lo que me enseñaron no era como se decía. A mí me enseñaron que tenía que cubrirme con la sangre de Cristo antes de salir, una cantidad de cosas, pero luego encontré que es que la sangre de Cristo no es para cubrirse. La sangre de Cristo no es como le llaman, yo parece brujería, no. La sangre de Cristo fue únicamente para limpiarme de mis pecados, y pare de contar. Entonces, nuestro pecado a veces nos impide. Miren lo que dijo Martín Lutero, uno de los reformadores, los que impulsó la reforma. Dice, pero si muchas cosas aún permanecen difíciles para muchos, esto no se origina en oscuridad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque pues son claras,
sino de nuestra propia ceguera. O sea, es nuestra propia ceguera lo que impide que podamos entender lo que dice la Escritura. Y otro segundo problema que tenemos, creo que ya lo he mencionado, que no lo entendemos, es simplemente porque buscamos interpretar la Escritura no como Dios quiere que la interpretemos, sino como yo quiero interpretarla. Y vea que uno de los, no sé si usted ya se ha dado cuenta, pero al menos yo en el tiempo de poder estudiar y predicar la palabra, de la forma como la estudiamos, qué difícil es poder salir uno de contexto cuando va estudiando la palabra de una forma expositiva. Entonces a veces queremos es que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. No. La Biblia no, hay que interpretarla como Dios quiere que se interprete. La Biblia es clara. O sea, nosotros no actuamos como gentiles. La Biblia es clara porque ella nos dice cómo debemos vivir como esposos y como esposas. No es a mi manera. La Biblia lo dice claramente. Nadie puede llegar al cielo y decirle a Dios, Dios, es que yo no sabía cómo querías tú que yo viviera como esposo, en este caso yo que soy varón. No, porque la Biblia me dice claramente cómo debo hacerlo. La Biblia es clara en cuanto a cómo tenemos que ser los padres, los hijos con los padres. Ningún hijo puede llegar allá, ay, es que yo no sabía. La Biblia es clara en cómo debemos nosotros vivir como hijos. Nuestro respeto hacia los padres, honrarlos. La Biblia es clara en cómo debemos vivir como siervos, como trabajadores. Nadie puede llegar allá, yo no sabía que tenía que respetar a mi jefe. La Biblia es clara, hermano, en todos los aspectos de nuestra vida, claramente. Y a veces nos cuesta simplemente porque, como yo decía el domingo, no nos gusta leer la Escritura, nos da flojera. Y ahora nos la han puesto más fácil, hasta la puede escuchar. Y ni así. Hermanos, bueno, le iba a leer unos versículos, pero no, ya sé. Y si tú estás en Cristo, ya me he escuchado decirlo en muchas ocasiones. La Biblia también es clara en decir lo que Dios pide de ti y es arrepentimiento. La Biblia te pide claramente que creas en Él, no tendrás excusa. El día que se delante, yo no sabía que tenía que creer. No, porque le va a sacar todos los videos donde estuvo sentado mientras yo estaba hablando sobre el tema. Ahora, si usted está pensando en otra cosa, pues ya eso lo va a condenar. La Biblia es clara. No puedes vivir en rebeldía a la palabra de Dios. Si usted persiste en vivir en desobediencia, si usted persiste en haciéndole guerra a Dios, a su palabra, renunciando a ella, pues va a sufrir las consecuencias el día que tenga que presentarse delante de Dios. Amigo que estás en Cristo, hoy es tu oportunidad para que vengas a Cristo en fe y en arrepentimiento. Confía en Él. Él es el único que puede darte vida y esperanza. El libro de Apocalipsis nos va a presentar la guerra o el final para aquellos que viven alejados de Cristo. Y ese será tu final si mueres en Cristo. Y lo peor es que no hay arreglo para eso. No hay solución. La solución está mientras hoy estás vivo. Vamos a orar. Nos queda un estudio más sobre la introducción y luego entraremos en materia. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado este libro en particular. Señor, que quizás no estamos muy acostumbrados a la forma en que fue escrito,
Tampoco relacionamos mucho lo que ha pasado en el Antiguo Testamento con este libro, pero te pedimos que nos ayudes. Pero que lo más importante, podamos ver, Señor, la gloria tuya en este libro. Podamos ver tu obrar, tu protección sobre tu iglesia. También podamos ver el llamado que tú nos das como iglesia a vivir en rectitud delante de ti. Oh Señor, en tus manos estamos. Señor, cada día prepáranos nuestra mente, nuestro entendimiento y danos hambre y sed por tu palabra. Señor, gracias por el reto que tú nos das a través de ella. Señor, y aquellos que no te conocen están en tus manos para que de manera especial, Señor, ellos puedan ver la necesidad de su alma, puedan ver su verdadera condición, Señor, y puedan acercarse a ti en perdón, pidiendo arrepentimiento, pidiendo perdón. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.